Muy buenas tardes, estimados de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 198. 198 cápsulas cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando. Es la antepenúltima cápsula del año 2023 y estaremos concluyendo este año con la cápsula número 200 cápsulas. Esperemos que Dios mediante nos sigan viendo y escuchando y compartiendo estas cápsulas en sus redes. Y bueno, pues el poder colaborar en el entendimiento de temas de índole jurídico, político y social. Y bueno, en esta cápsula número 198 vamos a hablar de dos temas dos noticias que tuvieron impacto en la semana anterior, incluso en algunas semanas antes, y una de ellas que causó pues mucho revuelo, sobre todo en las redes sociales, fue la detención del analista geopolítico Alfredo Jalife. Fue detenido en virtud de un procedimiento penal que inició la licenciada Tatiana Cloutier. Se inició en la Fiscalía de Nuevo León y por colaboración se giró esa colaboración a la Fiscalía de la Ciudad de México para la detención de este personaje muy popular en las redes, médico, analista Alfredo Jalife. Y el tema toral de lo que pasó es el tema de hasta dónde puede llegar la libertad de expresión. De hecho, yo tengo oportunidad de impartir hace algunos años en distintas universidades el tema de régimen legal de medios de comunicación para los alumnos, sobre todo de las licenciaturas en comunicación. Y aquí el tema que llego a comentar con ellos es que la propia Constitución, en su artículo 6 y 7, claramente establecen límites a esa libertad de expresión, regulada por la Constitución, y básicamente son tres grandes limitaciones que tiene la libertad de expresión. Y una de ellas es no afectar la moral y las buenas costumbres, no afectar la privacidad de las personas y no incurrir en un ilícito al utilizar esa libertad de expresión. Esto, en contrario sentido, se puede interpretar de que la libertad de expresión no es ilimitada, sino que está acotada por la propia ley. Y una de esas acotaciones no solamente aplica para los periodistas, para quienes están en medios de comunicación, sino para todos en general, para todas las personas que utilizan algún medio de difusión, incluida obviamente las redes sociales, ¿no? Puede ser radio, puede ser televisión, puede ser prensa y pueden ser las redes sociales. O sea, las redes sociales, el hecho de que pues sean incluso transmitidas en otro país o de manera internacional, eso no excluye que deban de cumplir con esos límites a la libertad de expresión. Y en el caso de Tatiana Cloutier, que acusa a Alfredo Jalife por el delito de calumnia, de difamación, esto quiere decir hacer una aseveración, que alguien haga una aseveración que no es cierta a través de los medios, pues recordemos que esto impacta negativamente en la persona aludida al resultar en su caso perjudicada en su honor, en su honra, ¿no? En su prestigio, y que muchas veces si se trastoca ese límite de la libertad de expresión pudiera tener consecuencias. Aquí lo que se puede resaltar es que esas consecuencias
de ninguna manera pueden ser punibles, eso quiere decir que no debieran de tener una consecuencia penal o castigada por el derecho penal, o que exista un delito de esa magnitud, como es pues, prácticamente todos los estados de la República, y a nivel federal ese delito de calumnia, de difamación, pues ya se abrogó, se derogó de los códigos penales, ya no existe, pero sí se puede perseguir por vía civil. Ese daño que se causa es perseguible, pero por una causa civil y no penal. Aquí esta exfuncionaria, la 4T, presenta su denuncia en un estado en donde todavía está penalizado esa conducta. Se sigue la investigación preliminar, una carpeta, y mandan a citar a este personaje para presentarlo ante el juez de control, y lo hacen en la Ciudad de México, lo detienen por colaboración de las autoridades de Nuevo León a la autoridad en la Ciudad de México. Aquí lo que me resulta extraño es por qué no se le citó primero. Es un delito menor, no es un delito no grave. Aquí cabe una citación para que este personaje se presentara voluntariamente y sin ser detenido ante el juez que lo mandó a citar. Y sin en cambio, sí hubo una detención como tal y fue trasladado para presentarse a audiencia preliminar allá en el estado de Nuevo León. Cosa que pues obviamente pareciera absurda, porque independientemente de las ideas que nosotros manifestemos, pues no puede criminalizar, o sea, no puede tener consecuencias penales o punitivas. Lo que sí puede tener consecuencias es de otra índole, de índole administrativa, si fuera alguien que trabajara en la administración pública, o de índole civil, una posible reparación del daño. Porque también cabe señalar de que si yo como comunicador o como analista afirmo algo que no es cierto, o sea, que no tiene bases, que no tiene sustento y que puede perjudicar en su honra, en su prestigio a otra persona, pues obviamente ya se están trastocando los límites a esa libertad de expresión, pero las consecuencias deben de ser de otra índole y no penal. ¿Qué es lo que se cuestionaba? Porque de ninguna manera se puede criminalizar la expresión, pero sí puede haber una consecuencia de carácter pecuniario, o sea, económico, para quien haga esa afirmación. De hecho, no es el único caso, ha habido muchos casos en los que ciertos articulistas de ciertos medios de comunicación nacionales, sobre todo, de revistas, por ejemplo Proceso, han sido demandados civilmente por quienes han sido aludidos y hacen unas afirmaciones que no tienen sustento, e incluso han sido condenados por un juez civil a pagar ese daño moral al afectado, ¿no? Y de hecho no es la única herramienta que tiene quien se siente aludido por una afirmación falsa, pues para poder obtener esa reparación por ese daño, sino también hay un derecho que se llama derecho de rectificación. Este derecho de rectificación que existe en medios impresos y que se quería que se ampliara hacia la radio y la televisión, en donde alguien que se siente aludido por una nota, por una noticia, por un artículo, y él puede pedir ese derecho de rectificación y su respuesta a esa nota, publicarla en el mismo lugar donde se emitió la nota, haciendo las aclaraciones y las precisiones pertinentes a ello, ¿no? Esto sucede aquí en México en medios impresos. En algunas ocasiones les dan una réplica en radio y televisión, pero no es obligatoria, o sea, la ley no lo prevé. Entonces, ahí tendría una capacidad de defenderse, de argumentar su punto de vista, quien en su caso se sintiera aludida por esa nota, ¿no? Entonces, aquí es a donde chocan dos libertades consagradas en la Constitución: la libertad de expresión como tal, el derecho a la información, si se trata de un carácter información pública,
Y además la acotación a quien hace una afirmación la tiene que hacer con pruebas, con sustento, o sea, con veracidad. No puedo yo afirmar algo de alguien por el simple hecho de molestar o de hacerlo, si no, yo no tengo una prueba. Si yo digo que, por ejemplo, tal persona es un defraudador, un ladrón, es porque hay un proceso donde así se acreditó que esa persona es un delincuente, ¿no? Pero si yo hago afirmaciones como la que en su caso hizo el analista Alfredo Jalife, de decir que el litio había sido vendido a extranjeros por esta persona, Tatiana Cloutier, pues esa afirmación, uno, la debió de haber sustentado fehacientemente con documentos el analista, para que así estuviera protegido por esa libertad de expresión. Ok, yo lo que yo dije tiene sustento en un documento, en pruebas, ¿no? Pero si yo estoy afirmando algo y no tengo el sustento, pues ahí ya estoy trastocando los límites a la libertad de expresión. Por eso es que se deja muy en claro a mis estudiantes de comunicación y de todas las carreras de esa área, de que hay que tener mucho cuidado de que si ustedes, si en ejercicio de profesión ustedes afirman algo de alguien, es porque hay sustento para decirlos y no habrá ningún problema, ninguna reprimenda. Y obviamente esa reprimenda jamás debiera de ser de carácter punitivo o penal. Ya en su caso, si alguien afirma algo y no lo puede demostrar, pues ya tendrá consecuencias, pero económicas, no en la libertad de la persona, ¿no? Porque pues obviamente por eso se derogó de la mayor parte de los códigos penales esa disposición penal para no caer en esa criminalización de la libertad de expresión. Entonces hay que tener muy en cuenta en este asunto y otros asuntos que se han dado, porque no es el único, de que hay que, en primera, ser muy responsables de lo que afirmamos, de lo que decimos a través de los medios, porque si lo hacemos sin veracidad, sin sustento, pues ya estamos trastocando esa libertad, ¿no? Y esto se va hacia cuestiones, por ejemplo, de privacidad de las personas también. Y también la autoridad debiera de garantizar esa libertad de expresión, y ya si hay un problema entre un particular que se sienta aludido por una nota que no es veraz, pues ya tendrá las herramientas legales necesarias para poder señalar que se le repare ese daño moral que en su caso, en su prestigio, en su caso se le haya ocasionado, ¿no? Entonces, lo que nos debe de quedar claro es que la libertad de expresión no es absoluta en ningún caso, y que tiene límites, tiene alcances, tiene limitaciones. De hecho, yo he publicado 2 artículos en relación a los alcances y limitaciones de la libertad de expresión, y ahí claramente se establece de que debo ser muy cuidadoso en afirmar algo sobre alguien, y si lo hago es porque tengo plenamente acreditado que así es. Y claro, muchas veces en aras de la libertad de expresión, pues no hay mayor consecuencia, pero esto no quiere decir que pues yo en cualquier momento pueda afirmar algo que no es cierto, ¿no? Incluso por ahí hay una controversia que les invito a investigarla entre Rubén Luengas y Alfredo Jalife, donde este personaje analista, Jalife, argumentó cosas en contra de este dicho comunicador que no eran ciertas, y que incluso afectó su salud y el prestigio y el honor, y eso pues tampoco se vale, ¿no? O sea, nadie puede escudarse en la libertad de expresión cuando ya está afectando el honor, la privacidad e incluso la seguridad de otras personas, ¿no? Por eso es que se hace indispensable que esta libertad de expresión sea respetada por los comunicólogos, ¿no? Por todos quienes están en medios, e independientemente de eso, por cualquier persona, ¿no? Y el segundo tema que tenía preparado para el día de hoy es que la semana pasada también se expidió el reglamento del Consejo de Salubridad General aquí en México,
Y dentro de los cambios organizacionales en el Consejo de Salubridad General es que se excluye básicamente a 4 instituciones que toman decisiones de manera colegiada en ese Consejo de Salubridad. Esto quiere decir decisiones en materia médica, en materia de salud. El órgano directivo es ese consejo, y al expedirse el reglamento se señala quiénes integran y cómo funciona ese consejo. Y se excluye en ese reglamento a un representante de la UNAM, a un representante del Instituto Politécnico Nacional, a un representante de la NUIS y a un representante de la Asociación de Pediatría, la Asociación Civil de Pediatría. Obviamente sí es preocupante de que en este Consejo de Salubridad se excluya a científicos, a médicos de la UNAM, porque pues la UNAM es la máxima casa de estudios en el país, debiera de estar representado. Y también el Instituto Politécnico Nacional, que es una de las instituciones de mayor prestigio en cuestión de ciencia y técnica, pues también me parece preocupante que se esté excluyendo a representantes del Instituto Politécnico, 2 de las instituciones más importantes en materia de ciencia y tecnología en el país. Eso es uno de los cambios que se hicieron al expedirse el reglamento. Y en el caso de la NUS, de la Asociación de Instituciones de Educación Superior, ahí obviamente pues pienso que no es indispensable que esté ahí. El tema de la educación superior, sobre todo privada, su relación con el gobierno y con los particulares y sobre todo los docentes, es un tema muy aparte. Hay cuestiones muy irregulares en ese tema. Obviamente esta cápsula no lo voy a mencionar, pero aquí pues ya tan solo la situación docente es es un tema muy importante y prestacional que no ha querido atender la NOES, y que bueno, pues eso deja mucho que desear sobre su actuación. Y también el caso de que una asociación civil esté en ese consejo, pues también me parece que no es del todo necesario, porque pues, finalmente está representando intereses privados y no intereses públicos. Entonces yo pienso que este reglamento que se expide, pues hay que ser muy cuidadosos, porque recordemos que ese consejo es el que toma las decisiones en materia de salud en México. Yo pienso que se le debe de dar voz a las instituciones de educación superior más importantes del país, como es la UNAM y el Instituto Politécnico, y ya que queden excluidos la ANUIES y la Asociación de Pediatría, pues no le veo que haya problema en ello, porque pues finalmente están representando intereses privados, además de que esos temas desafortunadamente no se han podido, estas instituciones no se han puesto a la altura de las transformaciones del país, y hay muchos temas pendientes con ellos, ¿no? Y el tema docente es uno de ellos. Ya en su momento comentaremos la actual situación docente terrible en las instituciones de educación superior privadas, las cuestiones prestacionales, por ejemplo, ahorita no reciben aguinaldo los docentes, muchas escuelas ya ni siquiera celebran Día del Maestro, ni siquiera tampoco las fiestas navideñas. Son temas que se cuestan aparte y que pues merecerá una más profunda reflexión, y sobre todo que pues el legislativo se ponga las pilas para finalmente aprobar la reforma en materia docente de instituciones de educación superior, del cual hablaremos más adelante. Incluso voy a invitar a algunos maestros para hacer una mesa de discusión sobre este tema, y Dios mediante poder hacer un programa especial, un Zoom, no sé, sobre el tema docente prestacional de instituciones de educación superior privadas. Pues bien, estos eran los 2 temas que quería yo mencionar en esta nuestra cápsula número 198, agradeciendo su escucha, que compartan estas cápsulas, y saludo con mucho gusto hasta Perú a Keiko. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, compañera, colega allá en Perú, y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias y que estén muy bien.